¿Y los temas en cuestión? ¿Seguimos con los oficios olvidados o...? Sí, Sí. vamos a Hablar ahora. retomar estábamos hablando de las tareas de campo, de un Roldán que no tenía asfalto, calles de tierra y había muy poquitos autos. Todos los vehículos eran de tracción a sangre. Entonces Mari va ahora a definir qué clase de vehículos había. Bueno, sí, estaban los carros, que eran los carros lecheros, los sulky, las vagonetas y también estaban los charrets. Los charrets eran una vagoneta no muy grande, en la cual tenía el techo cubierto con una lona impermeable, porque años no había plástico, no había nada. Entonces servía con asientos adentro, y traían la familia al pueblo, y si no, estaba el sulky capota, que se le decía, que tenía una capota tipo paraguas, como quien diría, ¿no? Y era para los días de lluvia, que era buenísimo, para los días de frío, pero también no era muy bueno para los días de viento, porque era impresionante los vientos que había. Abrimos nuestras líneas telefónicas para que nos cuenten Sí. si tenían ese tipo de transporte y que nos cuenten anécdotas. Porque Sí. te cuento, yo tengo un amigo que vive en Funes, tendrá 52, 53 años, y él me cuenta que él iba a la escuela secundaria, o sea que estamos hablando 40 años atrás, él iba en sulky. Sí, O sea que sí. no estamos retrasándonos tanto en el tiempo. La No, escuela primaria en La mayoría. la década del 50, 60, Sí. donde ahora está el anexo de la escuela técnica que los Sí. chicos van a hacer. Donde está el taller, ajá. Eso era para los sulkis y Para los caballos. sulky. Tenía Eso era- inclusive tenía para atar el sulky. Eso tenía doble Me lo estoy puerta, imaginando, qué lindo. doble puerta, sigue Ah. teniendo doble puerta, y allí estaban estacionados los sulkis Los que sulky. quedaban. Tenían los Algunos chicos palos más y- grandes vendrían ellos solos manejando el sulky, Claro. no los traían. Yo- Quedaban ahí los sulkis y los caballos. Yo me acuerdo que cuando yo fui a la escuela ya con mis años, en la escuela 230, que era la antigua escuela de Sosa, bueno, venían los chicos de Florian, Mercedes y Carlito, los mellizos, y la hermana, la Nuchi también, todos venían en sulky y ataban en el tejido el sulky. Otros eran, por ejemplo, ellos eran Florian, los otros eran Martín, los Martín también venían en sulky. Bueno, hubo varios, a caballo solos venían algunos de acá del pueblo que estaban medio retirados y venían a caballo los chicos. Perdón. Había mucho ausentismo porque Sí, cuando llovía sí. mucho, Claro. los chicos no venían, Ahí. los chicos de campo siempre venían menos a la escuela por las lluvias, no tanto las heladas, pero Sí. las lluvias no, cuando los caminos se ponían imposibles, Claro. los carros lecheros que ya Sí. lo contamos a esto, destruían con el peso, destruían las calles, quedaban surcos en las calles. Sí. Continúe, Bueno, amiga. Entonces venían, como dije, los sulkis, era el sulky común tirado con el caballo, esos venían. La verdad que pobrecitos se agarraban unos fríos los chicos que ni les cuento. Y el sulky bajo, El sulky bajo era el sulky araña, bueno, ese lo usaban más la gente grande que a lo mejor hacían carreras de sulky, de todo eso. Para eso usaban esos sulky de vara larga, que era un sulky medio desmatelado con un asiento chico nomás, varas largas, bastante largas las varas, mucho más largas de la normal, y el caballo adelante, que lo usaban para carreras de sulky que se solían hacer a veces acá en el pueblo, o si no allá en la salida los eucaliptus, para el lado de cuando uno salía para San Jerónimo. Y después, por ejemplo, estaban los sulkis capota, que era un sulky normal con guardabarros, y sí, con guardabarros venían, y tenían una capota toda de una lona impermeable, que esa resguardaba un poco del frío, de la lluvia y del sol. Así que también había esos, Mari, que eran ¿qué es muchas. una chata? La chata es una vagoneta grande, pero solamente tiene la parte delantera con
como un enrejado de madera, y después todas sin ninguna cobertura alrededor. Puede tener 2 barandones, uno atrás y uno adelante, y al costado nada. ¿Por qué? Porque ahí se cargaban las bolsas, se cargaba todo, la mercadería que venía. Era tirada por 1 o 2 caballos, porque según el peso también le ponían otro caballo más. Esas eran las chatas, esas se usaban mucho en el campo. Después había las vagonetas que venían, que era un poco más chica que la chata, pero con los costados cerrados como la jardinera de lecheros. Esa venía la familia, le ponían maderas hacia asiento y venían al pueblo. Y otros le hacían una cobertura de lona, impermeable por supuesto, quedaban cerradas, y ese era un tipo charré, que ese charré lo usaban a veces para ir a pasear al campo, o tenían mucha utilidad el charré, porque podía tener 2 bancos, uno de cada lado, o si no, 3 bancos en el centro. Eso y no te olvides que las familias eran numerosas. Sí. Y entonces venían las familias tenían 8, 10, 12 hijos. Claro. Entonces, si tenían que venir todos del campo, necesitaban muchos asientos. Entonces lo usaban tanto para llevar carga como para traer la familia al pueblo, a veces al cine, a algún lugar, a una fiesta, algo. Y estaba esa, y después estaban los charrés, como dije, que uno de los charrés era que tenía don Juan Carlos Urraco. Él hacía viajes. Si vos querías ir al campo, que tenías que ir a una familia conocida, don Juan Carlos lo llevaba. Era un taxi tipo Remi, porque no había taxi, no había puerta a puerta. Un puerta a puerta. Y si no, al cementerio, por ejemplo, había mucha gente que iba, como el cementerio estaba retirado y había gente grande, entonces don Juan Carlos lo llevaba. Eso lo hizo hasta muchos años. Él era grande, era un hombre de edad. La década del 60, te diría. Sí, te estoy hablando de la década del 60, y lo hacía. Había mucha gente que iba con él. Era un hombre muy bueno, muy agradable. Así que había muchas cosas que se podían usar. Por ejemplo, los que tenían sulky, por ejemplo, a Capota era la familia Leodá, que vivía en el campo, a San Jerónimo, ya límite con San Jerónimo. La familia Leodá, doña Gisela Jaegui, que también tenía después, con los años, ella tenía un sulky a Capota y venía al pueblo, era inquietísima, buenísima, además. Después tuvo un autoforá y manejaba el auto siendo una mujer grande. Bueno, la familia Aldecoa, la familia Cola, esos más o menos son los que tenían un sulky a Capota. El sulky también venían en sulky la familia Lopetegui, Florián, Martín, Aramburo, Di Pompo, Borrajena, muchos más venían. Y muchos venían en carro también. Cuando traían la leche, traían los chicos a la escuela. Venían un poco más temprano y traían los chicos a la escuela. Las jardineras trabajaban mucho con la leche, ya dijimos, todos los tambos, o la época de la bolsa, como quien dice, también venían. Y también venía una ¿cómo es? De la estancia de la Salada, que los dueños eran Froilán Palacio y Ravena, 2 dueños, y don Pantaleón Machado traía todas las cargas de bolsa a la estación para mandar por el ferrocarril las bolsas de cereal. Así que para la cosecha mandaban muchas cosas. La familia Schaller, por ejemplo, tenía tipo charré, que venían del campo. Después estaba la familia Quío, que vivía acá de la O12 por ahí. Esa familia también tenía un charret, perdón. Otra persona que tenían los charrés era ese, como don Juan Carlos que comenté, eran así, todos cerrados. Y ahí iban lo más bien, hacían las visitas al cementerio y demás.
Y después estaban los que iban a los bailes, ¿no? Contando Entonces, anécdotas. esta es una anécdota. Había familias que iban a los bailes, generalmente se hacían en el campo. Había baile. No sé qué calle era, qué ruta era, que iban al campo. Había baile, venía una orquestita y qué sé yo. Bueno, en esas andaba mi suegro, que los contó hace muchos años. Mi suegro con Perdón, otros ¿eran amigos. fiestas clandestinas? No, sí, de varias, familiares, pero hacían, ¿viste? Entonces, mi suegro tenía una barra de jóvenes que iban todos juntos, ellos también. Mi suegro era Bisuti, Eran pueblerinos. Carlos Bisuti, y nos contaba de que cuando ya estaban, porque muchos estaban chucos, como quien dice, le habían tomado varias copas, entonces estos vagos, porque eran terribles, le hacían una broma. Todos los sulquis estaban atados a palenques y demás. Esos sulquis, cuando salía la gente del baile, ellos le habían cambiado los caballos a los sulquis. El sulky de fulano se le pusieron el caballo de vengano y así fueron cambiando los caballos. Resulta que como estaban, no se daban cuenta, el caballo camina, iba solo porque ya sabe su camino y los llevaban a otro campo, a otra casa. Bueno, hacían esas bromas, ese tipo de bromas. Pero bueno, en realidad fue una época Bueno, muy buena. Esto, el uso de los caballos, Sí. genera ciertos oficios que ya no existen más. Sí. Los talabarteros. Los talabarteros se ocupaban del cuero y todas las vestiduras del caballo eran de cuero, pero no de las monturas. Y con Alicia no sabemos dónde compraban las monturas. Pienso que en Rosario. ¿Quién fabricaba las monturas? Nos falta ese dato, porque acá no se hacían monturas, se arreglaban. Había dos talabarteros conocidos, don Lena y don Iturbe. Y yo hablé con el nieto de uno de ellos, que me contaba que compraba las planchas en Meine, Rosario, las planchas de cuero, y las golpeaban para afinarlas. Lo hacían en una habitación chiquita en el pueblo, no necesitaban una mesa con herramientas, Sí. ¿no? Y ablandaban el cuero y hacían todos los aperos, Claro. o reparaban, porque todo era tracción a sangre, todo era con caballos. Los caballos necesitaban. Que sea de cuero, no había Es un nada. oficio olvidado porque Claro, claro. porque no hay más caballos, digamos, ¿no? No. Ya no hay quien. O sea, se consiguen las monturas y todo, Las monturas pero, sí, porque pero existe el no deporte, quien lo haga. Sí. pero el arreglo de las tiras de cuero. Y él cosía, tenía agujas especiales, y el cuero tenía pelo de vaca. Ah, Era la parte externa del Sí, cuero, porque sí. cosía con ese. Con eso me eso. contó el nieto del era de- talabartero, Claro, que ya un oficio que no existe más. no. Chicas, un gustazo como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Nosotros no nos tomamos vacaciones de invierno, ¿eh? Así que las quiero aquí. Si puede venir Alicia a las 3 nuevamente. Sí, el lunes falto yo, así que Ah, venimos bueno. dos chicas. Bueno, Vamos a chicas, venir nosotros. gracias, mil gracias.